Sí, ok. Bueno, hola, buenos días. Somos Moruba. Primero de todo queríamos agradecer a la escuela la invitación, ¿no? para estar aquí esta mañana y contaros nuestro proyecto. Cuando Nacho nos llamó, nos contó que la idea de venir a Diálogos era poder explicar un poco en profundidad uno de los proyectos del estudio para que, bueno, pues la gente supiera cómo trabajamos, cuál es la forma de... ¿No se oye? Perdona. Vale. ¿Mejor? Sí, vale. Bueno, entonces la idea de Diálogos era contar uno de los proyectos del estudio para que la gente pues, supiera, ¿no? De alguna forma cómo nos enfocamos los proyectos o cómo los llevamos a trabajar. Nosotros en este proceso de preparar la charla hemos dicho, bueno, vamos a contar también no solo el proyecto en cuestión, sino cuál es el proyecto de estudio, qué es Moruba, de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Entonces... Queremos contar como una pequeña historia. Cuando abordamos un proyecto de diseño siempre nos gusta, además de cumplir pues el objetivo marcado por el cliente, briefing y tal, siempre nos gusta, si se puede, contar una pequeña... algo, ¿no? Añadirle un plus, ¿no? Una pequeña historia. Y pensábamos que antes de contaros un proyecto así como en profundidad, pues que os queríamos contar nuestra historia, que tampoco todo el mundo sabe. Lo vamos a hacer, sí, vamos a ser breves, pero bueno, es algo que no sabe en la web, que no sabe mucha gente. Entonces, vale. Moruba está formado por Daniel Morales y Javier Uva. A partir de ahora van a ser el señor Mor y el señor Uva, un poco para que entendáis. Vale. Nosotros en el año 90, hace ya un montón, nos conocimos en la escuela de diseño de Logroño y empezamos los primeros cursos de comunes juntos, ¿no? Entonces en aquella época hasta el 92, un par de añitos, estuvimos allí estudiando juntos y en el 92 nos fuimos para Barcelona a continuar nuestros estudios ya de diseño gráfico. Ya tenemos claro que vamos a hacer gráfico y marchamos por allí en plenas Olimpiadas, Barcelona, ciudad del diseño, bueno, súper entusiasmados y claro, felices. Era el sitio perfecto, ¿no? Para estudiar diseño en los 90, ¿no? Valencia hubiese sido también una muy buena opción, pero en algún momento decimos... Bueno, Barcelona tenía el COVID, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros en Barcelona seguíamos estudiando y seguíamos estudiando. Ahí ampliando conocimientos. Veis que no teníamos ordenadores, solo eran libros, era todo muy analógico. Sí. El ordenador era... No parece que contamos ahí como si fuéramos abuelos, pero no nos dejábamos al ordenador en clase. Solo había una asignatura de informática y un día a la semana, o dos, un par de horitas, era como sí, pero no había unos PC súper antiguos y... Entonces todo era a base de libros y de... Sí, y más libros, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el año 95 el señor Uva, bueno, deja Barcelona y vuelve a Logroño, ¿vale? Y el señor Mo se queda pues triste y solo. Vale. En Barcelona trabajando pues desde el año 95 hasta el 2007. Ahí ya sí tenemos ordenador. En cuanto empezamos a trabajar ya hubo que ponerse las pilas. Entonces el señor Mor en ese periodo pues está trabajando en diferentes estudios, agencias, formándose, haciendo un montón de conocimientos. Y mientras el señor Uva pues está en Logroño también trabajando en diferentes agencias, estudios, bueno, formándose, ¿no? Ya en el año 2007 el señor Mor retorna al hogar y, bueno, el señor Uva recibe los brazos abiertos porque ya hastiados de trabajar, bueno... Pues era un reencuentro después de tantos años, sí. Del 90, ¿no? Que nos conocimos. Y bueno, entonces ahí ya empezamos a darle vueltas a la cosa y dijimos, vamos a montar ya nuestro estudio, ¿no? Por fin 15 años unimos. Decimos montar Moruba. ¿Cuál era el objetivo de por qué montamos Moruba en el año 2008? Justamente 3 meses antes de que explotara Lehman Brothers. Pues nosotros, claro, dejamos nuestros curros y hicimos montar el estudio. Toda la gente nos decía que estábamos locos, con que se vive con una nómina, que era perfecto. Llevamos un montón de tiempo trabajando en estudio de agencias. Tenías ya puestos, pues bien, ¿no? Estabas a gusto. Pero claro, se convertía en una sensación de trabajar en una agencia y no tener, o sea, de tener siempre esa sensación de tener un jefe, de tener unos ejecutivos de cuentas, de tener, bueno, ciertos proyectos que nunca terminan de salir como tú realmente creías que podían salir. O sea, no era una cuestión idealizada, es que sabías consciente que podías conseguirlo. Entonces dijimos, hostia, vamos a montar nuestro proyecto, ¿no? Vamos a intentarlo repetir, o sea... fuimos un poco inconscientes o bueno, no sé, era como no teníamos un plan así de, ¿no? La gente decía, bueno, pero ¿y qué vais a hacer? No, simplemente no repetir los errores del pasado, ¿no? Todo lo que hemos visto en estos años, vamos a intentar, no sabemos lo que íbamos a hacer, pero sí lo que no íbamos a hacer, ¿no? Entonces, eso era como, por eso el pictograma aparecemos como siameses, ¿no? Porque una de las
premisas nuestras es que nosotros vamos juntos a todos los sitios. Así no se... O sea, al final, lo que no entiende uno lo entiende el otro. O sea, si venimos aquí, venimos los dos, habla uno, habla el otro, nos interrumpimos. Cuando vamos a ver a un cliente a recoger el briefing, vamos los dos, luego vamos, lo comentamos por el camino, llegamos... O sea, es poco productivo, pero es así, a nosotros nos gusta hacerlo de esta manera. Sí, es una decisión que tomamos y seguramente será la menos rentable que hemos tomado nunca. De hecho, nosotros en el estudio somos dos, con la parte creativa, parte de producción, parte gráfica, todo, y Teresa, que nos ayuda con el tema de los números, papeles y un poco el rollo administrativo que nos quita, ¿no? Nos quita ruido de la cabeza. Pero somos dos para todo. O sea, lo que podemos hacer los dos es lo que hacemos, no hay más, ¿no? Claro. Luego sí que, bueno, colaboradores externos, pero bueno, lo que es la parte de trabajo de estudio, solo los dos. Entonces, las dos grandes premisas era que siempre juntos a todos los sitios, Sí. siempre que se pueda. Sí. Y una de las cosas que odiábamos también era lo de llevar 3 propuestas. ¿No? Siempre, en todos los sitios que hemos trabajado había que hacer 3 propuestas para todos los clientes. Nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer una, siempre una. La mejor que podamos hacer, pero siempre una. Sí. Y bueno, hasta ahora nos ha funcionado. El día que no funcione, pues empezaremos con 2 y iremos subiendo hasta 3, pero de momento con una funciona. Entonces, el hecho de ser 2 personas dedicándole al mismo proyecto energía, tiempo, ilusión y cariño hace que esa propuesta, pues, no sé, quizás tenga más entereza, ¿no? No sé. Sí, pero bueno. El asunto, claro, de todo esto requiere un grandísimo esfuerzo de trabajo en equipo. Claro, porque estamos los dos de manera horizontal en el estudio, o sea, no uno que lleve la parte creativa, otra la parte de gerencia, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes que plantear un proyecto, las discusiones que se generan para decidir cuál es el camino correcto, cuál es la propuesta adecuada que vamos a defender, y tenemos que defender a capa y espada como si fuéramos gladiadores, pues bueno, eso requiere mucha energía. Pues sería mucho más cómodo presentar 3 propuestas, trabajarlas con el cliente, ¿sabes? Pero no, creemos que nuestra forma de trabajar es así, nos parece mucho más interesante y que salen proyectos mucho más interesantes también, ¿no? Bueno, entonces, pues a partir de ahí, del 2008, que es cuando ya se formó el estudio, empezamos a trabajar ya juntos, ahí, mano a mano, así, estamos sentados tal cual, en el estudio, uno enfrente del otro. Sí. Todo el día así, de la pantalla, nos vamos mirando y vamos comentando todo. A veces pasamos más tiempo hablando de un proyecto y discutiendo sobre la idea, no sé qué, que luego cuando nos ponemos a diseñar, porque ya lo tenemos todo tan masticado que cuando te pones a hacerlo, al final las cosas salen solas, pero claro, pasamos horas y horas y horas. Sí. Nosotros cuando montamos el estudio Moruba, la idea era un estudio de diseño gráfico que abarcara cualquier tipo de proyecto de comunicación gráfica. O sea, no tenía por qué especialmente vino, ni podía ser portadas de discos, imágenes corporativas, packaging, bueno, cualquier tipo de proyecto nos apasiona, ¿no? Pero claro, estando donde estamos y por la singularidad del terreno, viviendo en La Rioja, pues claro, pues aparece el vino, ¿no? El vino es como... Aparece el vino y ahí solo puedes hacer 2 cosas, o luchar contra ello o dejarte llevar. Y ahí en La Rioja luchar contra eso es la tierra con nombre de vino, o sea, lo dice directamente en una campaña del gobierno, o sea, La Rioja, la tierra con nombre de vino. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar hacer cosas chulas, ¿no? Vamos a ver qué podemos aportarle a... Claro. Entonces, cuando llega el primer proyecto de vino, curiosamente no era para un vino de Rioja, era un vino para una denominación más pequeñita. Y entonces, bueno, hicimos esta propuesta, ¿no? Era para Ribera de Keiles, una zona... Sí. Una DO nueva con pocas bodegas, con lo cual no hay un peso histórico, no hay mucha tradición que mantener. Si quieres vender tienes que destacar, con lo cual tienes que ser también más valiente. Era un vino que nacía con un carácter de exportación de Estados Unidos, donde la gente ahí, pues no sé, está como más acostumbrada a diseños más innovadores. O sea, sí, no hay el peso histórico, ¿no? Que tenemos. Entonces nos arriesgamos a hacer esta colección, ¿no? Aquí, bueno, el cliente venía con un concepto que era el tema de la numerología y tal, pero bueno, el asunto era ver cómo plasmar eso que fuera interesante, el concepto es bastante denso, pero gráficamente al final quedó resultón, ¿no? Bueno, pues este proyecto tuvo mucho éxito, conseguimos un premio. Sí, conseguimos con un Vespac en Barcelona y nos quedamos como desde Logroño ganar un premio en Barcelona en Vespac este año. Bueno, felices, ¿no? O sea, de repente fue como wow, ¿no? El asunto, claro, que el problema cuando has hecho un vino, ha funcionado y has ganado un premio, pues es que llega más vino, ¿no? Y el asunto de que llega más vino es que pues sigues haciéndolo y dices, hostia, pues guay, ¿no? Vamos a seguir trabajando y llega más. Y más. Y no os podéis imaginar, pero no es que sea angustioso, pero hay veces que nos cuestionamos, hostia, nos tenemos que cambiar de ciudad. Nos estamos encasillando, es como tendríamos que hacer otras cosas, pero bueno, no sé. Seguimos ahí con el vino y vino, ya no nos cabe en el estudio, tuvimos que cambiar de estudio. Porque claro, era muy pequeño, no nos cabían las botellas y cambiamos a otro más grande. El asunto cuando haces mucho vino y empiezas a tener repercusión en este sector
pues claro, llegan las grandes bodegas. Y claro, los proyectos de grandes bodegas son proyectos mucho más complejos, mucho más difíciles, con procesos y protocolos súper complicados, porque hay un montón de filtros, de gente que tiene que ver el proyecto, que tiene que ir aprobando fases. Entonces, son proyectos que a nivel de estudio son mucho menos creativos, son mucho menos interesantes, porque lo disfrutas mucho menos, pero luego tiene otra parte de reto que a nosotros nos ponía mucho, porque claro, esta gente de Faustino en este caso, estos venían de trabajar con Classens en Londres, los de Classens venían en avión a Bilbao, a Vitoria, se reunían, les cobraban una miles y miles de libras, si venían en su avión privado, solo en gasolina, o sea, bueno, era todo. Entonces de repente dejan de trabajar con estos y nos llaman a nosotros, no solo por cercanía, porque estemos ahí a 3 kilómetros de donde tienen ellos la bodega, sino porque confiaban en nuestro trabajo por todo el bagaje anterior y los premios y tal. Y eso es un reto y ilusiona, aunque luego el trabajo sea muy duro, ¿no? Pero bueno, intentamos aportarle lo máximo que esta gente puede llegar a aceptar, ¿no? Y estamos contentos con el resultado, porque al final dices, oye, a veces tiene más mérito meterle mano a un Faustino de estos que lleva ahí años y años. Sí, que trabajas con un folio en blanco, ¿no? Con un briefing mucho más abierto. Pero bueno, nosotros, este tampoco era el objetivo del estudio, ¿no? Hacer este tipo de proyectos. Lo que pasa es que cuando entran, pues te sorprenden y los desarrollas, ¿no? El objetivo siempre ha sido crear proyectos más de este estilo. Igual esto lo que nos... Proyectos donde puedas experimentar, puedas trabajar en un sector que por naturaleza donde estás vas a tener que trabajar para él, pero aportando soluciones que puedan ser disruptivas, que puedan crear nuevos conceptos, nuevas formas de hacer cosas y ver cómo responde la gente, ¿no? Y ese fue uno de ellos. O sea, después de los Number 9 que habéis visto, os hemos puesto el de Faustino antes, porque nos hacía mucha gracia que vieseis como dos vinos, al final, que en el fondo podía ser lo mismo, o sea, dos vinos con dos caras, son dos maneras totalmente diferentes de... ¿no? Expresarlo. Sí. En este caso, el cliente vino con un proyecto, era un vino para una denominación que es de Toro, y dijo, bueno, necesito un vino de cultura biodinámica, el nombre se llama Matsu, que viene del japonés, que significa espera, y bueno, era una cosa bastante extraña, o sea, un vino de Toro, biodinámico. Su vino era también, como dicen todos los bodegueros, ¿no? Que su vino es especial al de los demás, es diferente, es único, porque lo hace de no sé qué manera, porque vendimian a la luz de la luna con no sé qué, lo meten en una botella. Entonces, aquí un poco la idea inicial... de estas cosas como de casualidad también, que dices, al final todo el mundo empeñado en que los vinos son diferentes y es como que cada vino es como una persona, o sea, incluso están vivos, que evolucionan, incluso dentro de una misma familia, no son igual todos los hijos, porque cada uno al final tiene su carácter, entonces los vinos incluso de la misma vendimia, de la misma cosecha, de todo el mismo proceso, depende cómo evoluciona el vino en la botella, cuándo lo abras, cómo te lo bebas, no sé qué, no sé cuánto. Al final, pues de una idea marciana de decir los vinos son como personas, decidimos llevarlo al extremo, lo llevamos al extremo y hacemos unos rostros y tal, y que comunique también toda la parte del proceso biodinámico que ellos decían, ¿no? Claro, y entonces aquí hay dos partes por nuestra parte como de bravura, ¿no? Primero de plantearle la propuesta al cliente y ver la cara que puso cuando lo vio, porque nosotros solemos trabajar, hacemos reuniones de briefing, cogemos la información y luego la siguiente reunión es la propuesta. ¿Vale? No hay un proceso de, mira, vamos por aquí, te estamos contando esto, no, es la mejor propuesta que nosotros vamos a hacer es esta. ¿Vale? Y entonces, claro, de una reunión de briefing a esto es brusco. Pero luego también otro punto de bravura es los colaboradores. Nosotros cuando queremos que un proyecto, en este caso las fotografías para los retratos, creíamos que teníamos que contar con los mejores fotógrafos que podían estar a nuestro alcance. Pero no era una cuestión de presupuesto, era una cuestión de quién es el mejor fotógrafo de retratos que podemos disponer, ¿no? Claro, y de retratos y el casting. Aquí era muy, muy importante también encontrar los personajes, porque claro, una etiqueta que no tiene nada más que una foto es fundamental. El personaje, aparte de que la foto esté realizada de una manera impecable, pero lo que transmiten esos personajes, lo que transmiten sus miradas, ¿no? Entonces, estos son trabajos de diseño gráfico, pero casi que se llevan al mundo de la publicidad. Aquí nosotros hacemos casi una dirección de arte, o sea, una dirección creativa, porque la idea parte de nosotros, pero hacemos como de directores de arte, no como, sino hacemos de directores de arte y buscamos, eso lo que decía Javier, a los mejores fotógrafos, ¿no? Claro. A ese colaborador en el cual nosotros nos vamos a apoyar. Y en este caso fueron Salva y Vela, fotógrafos de moda. Son fotógrafos de moda, tienen un recorrido, trabajan a caballo entre Barcelona y Nueva York y bueno, nosotros les llamamos y les contamos la idea. Entonces, claro, es gente que cobra auténticas fortunas, ¿no? Claro, con esto de vino tampoco puedes decir al cliente vas a gastar unas fotos, una barbaridad.
Pero bueno, el vino tiene un algo de alguna manera mágico. O sea, mucha gente no se da la oportunidad de colaborar para hacer una etiqueta de vino, por lo menos hace 4 años o 5 años, ¿no? Bueno, así. Entonces, le cuentas el proyecto, le dices que son unas fotografías de unos personajes, que van a estar unas botellas, tal. O sea, es todo tan loco, de alguna manera, tan... Que les apetece. La mayoría de veces dicen que sí. O sea, sí. A nosotros cuando nos cuentan el proyecto nos enamoramos de él y luego intentamos enamorar a los colaboradores. O sea, les seducimos, ¿no? Es como, mira que esto va a ser la hostia, que vale, que no es un vino de mucha cantidad, pero bueno, que al final tiene una tirada importante. Y no sé, yo creo que les transmitimos la ilusión. O sea, al final les ilusionamos a ellos también y deciden participar, ¿no? Y entonces la elección de los personajes fue fundamental. Se fueron buscando diferentes opciones para cada uno de ellos. Hizo un casting en toda regla con fotos, con Polaroid que nos iban mandando. Nosotros íbamos descartando, este sí, este no, sin tampoco... Preguntamos al cliente, pero tampoco demasiado, porque claro, esto tienes que verlo terminado. Es que si empezamos a intervenir demasiado, cuesta. Por eso somos de una opción, porque si das demasiadas opciones, intervienes y das tu opinión. Claro. Y si acabas diciendo, pues la gente tiene la manía de ver 3 cosas y decir, pues el que menos me gusta es, pues nadie te ha preguntado cuál es el que menos te gusta. O sea, directamente es, o sea, claro. No, hay que decir el que menos me gusta. No dicen el que más me gusta, es el que menos me gusta, ¿no? Entonces, por eso somos de una, ¿sabes? Como esta, y así no es la que menos me gusta, no. No, es la única, ¿vale? Bueno, no sé que sea un error de briefing y hay que hacer otra cosa, ¿no? Vale. Entonces, bueno, en este proyecto tenemos muchas dudas, o sea, no es una cosa que esto salga al azar, o sea, aquí tuvimos dudas tremendas de cómo de presentar esto, porque nos parecía demasiado bravo, era como una cosa de decir, hostia, ¿alguien se va a beber un vino con una botella en la mesa con un tío de 90 años mirándote con esa cara? Sí. ¿Alguien se va a atrever a tener esa botella ahí? Y, joder, luego te das cuenta de que la gente está mucho más preparada a las cosas que no conoce de lo que te puedes imaginar. A la gente le encanta que le sorprendas, tanto a los clientes como luego los clientes a los distribuidores o los distribuidores a los clientes finales, ¿no? La gente ha asumido este vino de manera perfecta. Bueno, lo venden en el Corte Inglés, o sea nosotros nos hemos alucinados, o sea, de pensar que nadie se iba a comprar una botella de estas con un señor mirándote ahí, que algunos decían, hostia, tiene un color que parece que está ya... Y que este vino en el Club del Gourmet del Corte Inglés, cuando lo vieron, fliparon y dijeron, esto lo queremos vender nosotros sí o sí, pues nosotros... Sí. Bueno, claro, muy contentos, ¿no?, de conseguir el objetivo, ¿no? Porque al final no diseñas por divertimento. O sea, todos los proyectos que vais a ver aquí, aunque parecen como cosas algunas un poco marcianas, que echas de fin de semana, ¿no? De diseñador de domingo por la mañana, vamos a hacer esto que nos apetece. No, son vinos serios que se venden en un montón de países, que tienen una tirada importante, quizás no como un Faustino, que tiene millones ¿no?, en exportación, pero todos estos proyectos son reales, existen y... Bueno. Tienen que funcionar, tienen que venderse. Bueno, este es otro proyecto de vinos que van entrando y entonces, bueno, hemos hecho una selección de los que vemos que son un poco los más interesantes. Este me era muy chulo porque, claro, aquí el cliente quería guerra de verdad. Ellos son en La Rioja, es tierra de tintos, ¿vale? Entonces ellos querían iban en contra del consejo y querían hacer 9 vinos de varietales blancas que no se cultivaban en Rioja. Entonces es un vino que no lleva DEO, pero que está hecha en el nombre es de ellos, Spanish White Guerrilla, o sea, ya no lo dice todo. O sea, es la revolución de los vinos blancos en tierra de vinos tintos. O sea, esto allí levantó ampollas. Entonces tenía que ser algo guerrero, pero un poco naif, o sea, tampoco una cosa... Entonces, por eso, bueno, la elección de los ilustradores para este trabajo era fundamental, y el estilo, ¿no? Porque... Sí. No podía ser algo demasiado duro, ¿no? Claro. Entonces aquí localizamos a los Brosmain, a los hermanos Mingarro, y que estaban en un momento perfecto, ¿no? Porque ellos estaban empezando a hacer cosas muy interesantes y todavía tenían ahí un poquito de hueco en la agenda, ¿no? Todavía tienen tiempo para hacer esto. Para trabajar con nosotros. Entonces, bueno, el planteamiento fue lo mismo. Era, bueno, vamos a definir que cada vino tiene una personalidad, cada personalidad lo vamos a llevar a los tópicos para que se identifique de manera clara. Y estamos hablando de un chardonnay que es como vino francés, pues vamos a iniciar el tópico de la francesita, con el chardonnay barrica, pues una señora ya un poco más mayor, o con el viognier, pues un viejo refunfuñón. Y ellos dotaron con su imaginario fantástico estas ilustraciones que tienen un punto cómic, pero que trascienden de lo infantil para pasar a un público más adulto, ¿no? Y bueno, y tienen el punto perfecto para ser unos vinos que no son caros, que tienen un precio bastante barato y tienen que ser unos guerrilleros como un poco cutres, ¿no? Eran como una cuadrilla de amigos que son guerrilleros, pero un poco desaliñados así. Aquí hemos puesto 3, son 9, pero pues eso, se hacían como armas ellos en plan casero, los galones del viognier eran
chapas de Coca-Cola así dobladas. Bueno, eran un poco así como andar por casa, unos guerrilleros extraños. Sí. Luego, otro proyecto de vino también singular en su momento y que fue costoso también de llegar a defender es este proyecto. Este proyecto se llama Garnachas de España. Aquí el cliente lo que necesitaba era defender, como muchos ahora, es el vino de pago, el vino de finca, un vino que se hace solo de una zona muy concreta y exaltar el tema de que ese vino se hace ahí y solo ahí, ¿no? Y entonces lo que metes en cada botella es lo que hay en esa finca. Y bueno, lo llevamos un poco al extremo y lo trabajamos de una forma muy gráfica. Colaboramos en este caso con Garrigosa Studio, ¿no? Es un estudio muy potente a nivel de pospo para publicidad. Y creamos estas imágenes donde la viña y la raíz... Era lo importante. Ellos basaban este proyecto en el terruño, son una serie de vinos para recuperar las garnachas, que es una variedad que hace muchos años se cultivaba más y se dejó de usar porque no era tan productiva como el tempranillo, claro. No daba tanto fruto, bueno, no era económicamente, y entonces a través del Ebro, ¿no? De toda la ribera, sí. Y entonces eran pues de La Rioja, de Aragón, sí, de Cataluña, y aquí, por ejemplo, pues eso, está todo basado lo que era en la tierra, en las raíces, el paisaje que se ve en la parte superior donde está la cepa es un paisaje real de ese sitio, lo que pasa es que están diferentes también momentos del día, y cuando hablamos de lo de pelear, de lo de luchar, cada proyecto es un desgaste terrible, pero al final siempre merece la pena porque luego queda esto, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Porque claro. Que queda, luego entonces aquí peleamos también para no poner el nombre en el facing de la etiqueta, ponerlo en la cápsula. Esto eran reuniones y reuniones de pelearlo y que no lo ven, que sí, hacernos caso, pero ¿y la gente cómo lo va a pedir? No sabe cómo pedir este vino. Bueno, no te preocupes, que le darán la vuelta a la botella y detrás lo pondrá, ¿no? No hace falta que lo ponga ahí en grande en el centro y tal, porque eso ya lo hace mucha gente. Entonces, si queréis destacar y queréis diferenciaros, tenéis que ir por otro camino. O sea, es que esto es bastante obvio, pero bueno, cuesta y son horas y horas de lucha, pero bueno, nosotros es como lo entendemos, ¿no? Luego, otro proyecto que nos gustó mucho hacer fue el tema de Livalis. Livalis era un vino que ya hemos hecho 2 veces anteriormente, que antes eran unos pétalos, y el cliente en este caso quería crear unos vinos blancos, dulces, pero que fueran casi como una bebida con carácter propio. O sea, sacarlo del código de los vinos y llevarlo a un mundo casi como, yo qué sé, pues como si fuese un martini, un aperitivo. ¿No? Sí, algo que tomas una nueva categoría, en ¿no? Otra hora diferente, igual ni siquiera en la comida, tomas a media tarde, tomas en lugares que no son, no sé, era un producto, es un vino, pero por eso se atrevieron a crear este código, ¿no? Este código de eslivar una botella, ¿no? Como si estuviese toda dibujada, ¿no? Sí. Entonces, aquí el tema de trabajamos otra vez con los Brosmain porque ellos ya habían hecho los guerrilla, que era para la misma bodega, con lo cual creíamos que también estaba bien, con otro tipo de tratamiento diferente, hacer ya casi un código, ¿no? Que esa bodega, todos los productos pudieran tener ese mismo look, más ¿no? identidad esa bodega, ¿no? Con las ilustraciones de ellos. Y aquí hay cosas muy chulas que la gente no sabe, y es que cuando hicimos este proyecto nos juntamos en la bodega con unas chuletas, vinieron los Brosmain a La Rioja y tuvimos una reunión de briefing con el cliente, comiendo y bebiendo, o sea, y reunión. Entonces ellos nos contaron todas las anécdotas que les pasaban cuando iban a vender el vino. Que si en una feria en Japón una japonesa se cayó de una ventana, que si un día en la Costa Brava se perdieron con una barca, no sé qué. Entonces un montón de anécdotas que ellos nos iban contando y que luego los Brosmain iban reflejando en la ilustración. Entonces casi todas las anécdotas, todas las situaciones son reales. Son cosas que al cliente le ha pasado, con lo cual cuando el cliente está en una feria o está explicando este proyecto, pues claro, tiene un montón de argumentos, ¿no? de venta. Que al final también lo que intentamos hacer con estos proyectos, que por eso de alguna manera también cada uno es tan diferente del anterior o lo intentamos por lo menos, es darle herramientas. Al final el cliente lo que necesita son herramientas de venta. El diseño tiene que tener una función y esa función es vender este vino. Entonces este vino no solo tiene que vender en un lineal porque te interese, lo veas, sea atractivo y lo compres, sino que el tío cuando está intentando venderlo necesita contar algo. Y eso de contar algo, en el tema del vino muchas veces no deja de ser algo recurrente, que si es un vino de finca, que si es un vino de Rioja, o sea, son lugares comunes que necesitas caminos diferentes para poder explicar otras cosas y captar la atención, ¿no? Claro, a nosotros se nos da bien lo de contar cosas, se nos da mejor a través de diseño que hablando, pero no sé, en cada proyecto siempre nos apetece contar algo y siempre surgen ideas interesantes. Aquí, como ellos no sabían cómo identificar este producto, decían que cuando tú tomabas Livalis era como el comienzo de algo, claro, ¿qué van a decir ellos de su vino? ¿No? Pues que es el mejor, que tú tomas Livalis y no sabes cómo empiezas, pero no cómo terminas. Era pues nosotros lo encaminamos todo por el Big Bang, ¿no? Era como el comienzo de algo grande, una explosión, y en esa explosión pasaban cosas que podían ser súper locas o cosas súper románticas,
románticas o cosas, bueno, no sé, cosas, a cada uno cosas. Entonces ahí están representadas. Entonces era pues eso, era el nacimiento Entonces todo esto, a veces te miran así como diciendo, pero esto estáis locos, ¿no? Esto no lo vamos a contar, tiene que quedar bonito. Bueno, pero si está ahí, mejor, ¿no? O sea, el pack es atractivo, ¿no? Tú lo ves, te atrae, lo tocas, lo coges, lo compras, lo consumes, bien. Pero esas historias que quedan ahí detrás nos parecen muy interesantes. Nos parece que le aportan al diseño ese algo más que lo diferencia, ¿no? Y eso es lo que intentamos con cada uno de los proyectos. Con los proyectos, generalmente nosotros intentamos expresar lo máximo con los mínimos elementos. En este caso, claro, el barroquismo que generan los Grossmine es una locura, pero es el elemento mínimo. Es como decir, ¿cómo contamos todo esto? Un ilustrador y que él haga su trabajo, pero el concepto está muy claro. Son situaciones que te pasan cuando consumes este vino. Entonces, no hay recursos gratuitos. Intentamos subir de todo eso. Todo lo que no esté justificado y bien argumentado y sea sólido, se cae del proyecto, ¿no? Entonces, todo eso, ahí somos un poco extremos, ¿vale? Otro de los últimos proyectos que hemos hecho se llama Bien Bebido. Este es un proyecto también como bastante singular. El briefing original era un vino para Japón, ¿vale? Entonces, en Japón el tema del vino pues todavía no lo tienen muy claro, ¿no? Y decían, pues si se lo ponemos fácil, si les decimos que para cuando comes cerdo, comes este vino, pues es más fácil que puedan consumir ese vino, ¿no? O sea, no es la marca de vino, sino el producto que se toma con ese animal, ¿no? Un maridaje a lo bruto. Como allí no se consume mucho vino, y da para unos establecimientos yakitoris, ¿no? Se llama, y donde se consumen otras bebidas, entonces querían introducir el vino y una manera fácil de introducirlo era así, era decir, bueno, si tú vas a pedir carne de cerdo, este vino le va bien. Vale, pues es un vino que sí, que realmente es apropiado para ese tipo de carnes, o si vas a tomar pulpo, pues este vino le va bien. Entonces era todo muy, muy básico, o sea, directamente el mensaje, come pollo y bebe vino. Vale. Lo que pasa es que nosotros dijimos, esta botella tiene que ser un souvenir, porque al final un japonés, ¿qué espera de España? Cuando vienen los turistas a España, se quedan con imágenes de estas. Nosotros no somos conscientes, a veces nos da rabia, ¿no? Los tópicos, ¿no? Pero es que es así. Tú vas a un bar de estos de Madrid, de la Plaza Mayor, y hay una cristalera que pone paella los domingos, calamares los festivos, el bocadillo de calamares mal dibujado por el tío del bar. No hayamos ningún ilustrador, que se salen en los calamares, así como... Bueno, entonces intentamos captar la esencia de eso en una botella, que además el soporte al ser de cristal nos venía de maravilla, ¿no? Para la técnica, ¿no? Y ha sido pues un éxito tremendo, claro. Es que esto lo ven ellos, les parece, no sé. Lo que tienen estos diseños es que normalmente la gente cuando se bebe estos vinos no tira la botella. Eso para nosotros es uno de los mayores logros. O sea, no solo que el cliente venda sus vinos, que es lo que tiene que hacer para ganar dinero, sino que el que lo ha bebido se la guarde de recuerdo, ¿no? Y una botella que sin más, que puede tener una vida corta, pues será... Claro. Aquí el asunto de este proyecto, aparte de que luego tiene un refranero muy chulo, ¿no? O sea, que cada etiqueta es como un refrán de estos que puedes poner en los bares, ¿no? Como pones come vaca y bebe vino y sentirás un placer repentino. O come cerdo y bebe vino y en tus negocios tendrás tino. Come pollo y bebe vino y las gachis te verán divino. Un japonés cuando vea esto no sabrá ni qué es una gachi, ¿no? Entonces esto nos flipaba, ¿no? De colar un gol de eso a un japonés. Luego esto en España ahora se está vendiendo de maravilla también, porque al final estos proyectos trascienden del encargo principal. Si haces un vino para vender en Estados Unidos porque son más avanzados con el mundo del vino, pues también en España hay gente avanzada que al final ve estas cosas y le apetece tenerlas, ¿no? Y salir de la rutina, ¿no? De las etiquetas más convencionales o de los códigos más clásicos, ¿no? Al final todo ese tipo de cosas al final tienen que funcionar también aquí, ¿vale? Luego otro proyecto que igual no es creativamente tan espectacular, a nosotros nos hace mucha gracia el giro que tuvo, ¿no? Cuando nos encargan un rediseño de una marca clásica de Rioja, hay veces que pone Viña Perdiz, pero el origen se llama Viña Portil. Entonces son de estas marcas que tampoco tienen historia, no tienen nada, se llaman Viña Portil y sin más. Y eso es muy común en el tema del vino, es muy recurrente, ¿no? Hacer parapor o vinos que una marca y ya está, y búscate algo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como enfrentarnos a algo que se llama Viña Portil y no tener ningún argumento, no tener absolutamente nada donde agarrarnos para empezar a echar elementos, como no podemos. O sea, no podemos ponernos a pintar. Es superior a nuestras fuerzas. Si te dan enfermos. No te dan un briefing, te dan un nombre y le dices, ¿este nombre por qué? Y te dicen, no sé, lo tenía ahí registrado, puede ser Viña Portil. ¿Y de dónde viene Viña Portil? No sabemos. Entonces nos ponemos muy nerviosos y no sabemos qué hacer. ¿Qué haces? Entonces, bueno, nos inventamos una historia. Nosotros inventamos como, bueno, pues vamos a contar, no sé, nos contamos un cuento a nosotros y eso luego lo argumentamos. Claro. Decimos, bueno, pues Viña Portil es la viña, cerca de la viña hay un coto y ese coto está lleno de perdices. Pues ya está. Y es lo que lo hace singular a esa viña, que es mentira, totalmente mentira. Claro. Pero bueno, a nosotros nos hace ilusión que haya algo. Si no te lo cuentan ellos, pues nos lo inventamos nosotros. Entonces les gustó tanto que ya no se llama Viña Portil, ahora se llama Viña Perdiz. Claro. Es como, bueno...
Nosotros, Pues, claro, utilizamos una imagen de una perdiz que salía de los códigos clásicos, ¿no? Utilizamos la perdiz ahí de una forma como si fuera un elemento de orfebrería o de joyería. Entonces queda muy chulo porque aplicamos las técnicas de impresión, que claro, que el tema del vino es un mundo, porque claro, es una locura. En un formato de 9:10, una etiqueta convencional, puedes aplicar flexografía, serigrafía, estampaciones, troqueles, golpes. O sea, la riqueza de materiales, yo no sé si hay otro campo de diseño gráfico donde se van a aplicar en tan poco formato tantísimas técnicas, ¿no? Entonces, claro, es súper enriquecedor, porque tú pones una perdiz y realmente con la serigrafía en relieve le das te hace una laca, con la estampación parece una joya. Bueno, el asunto es que bueno, ellos están encantados y nosotros, bueno, nos parece que es un poco obvio que si pones una perdiz y es una viña perdiz, pues que pierde un poco de gracia, ¿no? Pero bueno. Bueno, por eso lo contamos, porque si no la gente ve esto, viña perdiz, es una perdiz, y dicen, pues ya está, ¿no? Os habéis quedado calvos, ¿no? Pensando, pues... Pero no. Sí que nos quedamos pensando, claro. Porque cuando se llama viña portil era mucho más jodido hacer algo. Entonces, claro. Bueno, y luego otra cosa que ha pasado, que es súper curiosa, cuando nosotros en el 2008 montamos el estudio y la crisis estaba ahí sacando la cabeza, se podían hacer cosas muchísimo más creativas, mucho más disruptivas y hacer cosas mucho más interesantes. Pero claro, llegó la crisis, la gente no vende en España, tiene que vender en mercados exteriores, tiene que vender en los países del norte, en Alemania, en Inglaterra, Suiza, Austria, yo qué sé, en miles de sitios, donde el valor de la marca no es tanto como el valor de la denominación. Y en Rioja nos ha pasado mucho. Rioja es una marca clásica que solamente por la marca arrastra, o sea, ya se vende, solo por ser Rioja ya se vende. Entonces, claro, si Rioja tiene unos códigos de vinos clásicos, históricos, que tienen más de 100 años, y eso se transmite con una serie de códigos gráficos, pues la gente lo que quiere es apropiarse de eso, porque en momentos de vacas flacas es pues, cuanto mejor parezca mi vino, cuanto menos moderno sea y más clásico sea, mejor lo voy a tener para vender en Inglaterra o en Alemania o en Austria, ¿no? Y entonces aquí el cliente vino con un proyecto que ya se había hecho hace unos años, que eran unas etiquetas mucho más contemporáneas, con unas líneas horizontales, y nos dijo, hostia, queremos que esto sea un nuevo clásico de Rioja, ¿no? Y bueno, pues hicimos un reto. Un reto porque... O sea, porque diseñar algo en el 2012 que parezca de hace, pues eso, 80 años, pues es muy complicado. O sea, es que es más complicado que hacer un Matsu, porque el Matsu sí es muy creativo y hay que ser muy valientes y también tiene... Pero esto es muy complicado. Son etiquetas que son casi billetes, ¿no? O un sello, ¿no? O sea, tienen una riqueza las ilustraciones, el grabado, las tipografías. A nivel de artes gráficas es alucinante cómo está impresa. Todas las técnicas posibles. Cuando hablamos con el impresor le decimos, a ver, ¿tu máquina cuántos cuerpos tiene? Tiene 4 cuerpos de no sé qué, 2 de serigrafía. Venga, vamos a usar todo lo que se pueda. Todo. Entonces los volvemos locos. Claro. Pero al final salen cosas muy interesantes y a ellos les viene muy bien. Sí. Y bueno, y la verdad que este vino ha sido un éxito. Se vende súper bien. La gente lo tiene en todos los bares y está siendo un tico bombazo. Bueno, porque al final funciona muy bien, o sea, soluciona muy bien el problema de briefing, que era parecer un vino de Rioja contemporáneo, pero que de alguna manera te transmitiera la calidad o el origen de que es una denominación con tradición, ¿no? Y es tan complicado y funciona tan bien que desde que hicimos este proyecto nos han llamado bastantes veces pidiéndonos, queremos como un Lope de Aro, y decimos, no, ya no hacemos más. No, porque esto una vez has hecho uno has pasado, ya has superado el reto. O sea, no tiene sentido ponerte a hacer todo el día etiquetas de Hacienda López de Haro que se llamen conde del no sé qué, con el mismo rollo y tal, porque al final también es como, no sé, poco ético, ¿no? Ya está, esto se le hizo a un cliente, le ha funcionado, ahora otra cosa. Si viene todo el mundo y te dice, yo quiero una como la de ese, igual. Entonces te conviertes en una fábrica de etiquetas y es lo que no queremos. Entonces, ¿qué nos pasa cuando hacemos una cosa de estas? Que en vez de hacer más etiquetas de estas y ganar más dinero, hacemos todo lo contrario, hacemos esto, ¿no? O sea, volvemos a necesitar... hacer algo que... Sí, o sea, no sé. Sí, hay veces que llegan proyectos que los briefings son tan claros como necesito un tiro en el lineal. O sea, así de fácil. Es como dices, hostia... Llamar la atención porque difícil, sí, ¿no? Llamar la atención porque sí y nada más, ¿no? Y hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis, pero que sea algo que cuando lo ves en el lineal la gente no pueda evitar tocarlo y compararlo. Entonces... también tiene su complicación y en este proyecto la verdad es que el resultado... Sí, aquí lo que nos pidieron fue, aparte de eso, de que sea un tiro en lineal, nos gustaba mucho coger elementos, pues como bien bebido, ¿no? Coger el tema de las cristaleras de los garitos de la Plaza Mayor y hacerlo tuyo. Coger el tema de las caras para Matsu y hacerlo tuyo. En este caso veíamos que el icono de la barbería era algo súper viejo, que tiene un montón de años de historia, pero que en una botella de vino es un código súper contemporáneo y súper transgresor, pero que a la vez es algo que puede ser clásico, o sea, que no sé, crea ahí una paradoja extraña. Y luego decíamos, qué bonito contar
inventarnos una fábula. Lo mismo que con la Perdiz nos inventamos la fábula del barbero. Entonces, en el pueblo donde se hace este vino, la fábula del barbero es un barbero que lleva toda la vida cortándole el pelo y la barba a todos los bodegueros del pueblo. Escuchando sus pues todo, sus cosas buenas, sus malas, las miserias, las conversaciones de barbería de todos los bodegueros, contando sus problemas y contando sus secretos de la manera de hacer vino. Entonces al final es como un tío toda la vida escuchando esto y con ganas de hacer su propio vino y que al final acabó haciendo el vino propio, ¿no? El vino del barbero. A mí hay una cosa que cuando nosotros pusimos este vino, el nombre era obvio, era el vino del barbero, o sea, no había más opciones. Lo que pasa es que cuando fuimos a registrar la marca nos dijeron que no se podía. Había una marca que se llamaba Barbero y ya no se podía registrar. Y entonces me dijimos, hostia, pues hay que dar una vuelta. Y claro, buscando para hacer el naming, descubrimos que la palabra rasurado tiene una potencia brutal, ¿sabes? Y era mucho más interesante, ¿no? Se nos había escapado, porque nos había escapado en la parte gráfica y en lo obvio, ¿no? En la descriptiva con el naming. Pero claro, al tener ese problema nos vino bien, porque dijimos, hostia, es mucho más interesante llamarle rasurado que llamarle el vino del barbero, porque al final rasurado es el vino del barbero, o sea, eso es el apellido que la gente ya le pone para describirlo, ¿no? Y bueno, al final del problema que tuvimos, le dimos una vuelta y... Vale. Entonces, después de hacer tanto vino y tantos, bueno, pues esto me trajo un montón de premios más y bueno, y claro, y tantos premios, pues había que celebrarlos, o sea, porque claro, todo este trabajo, pues había que celebrarlo y había que brindar. Había que brindar por tantos premios recibidos, pero la verdad es que no nos apetecía nada brindar con vino, porque estábamos no os podéis imaginar, saturados. Es duro. Eso lo decimos aquí porque podemos decirlo allí, en Logroño no podemos decir esto, ¿eh? O sea, esto es secreto. Sí, entonces brindamos con cerveza. Nosotros también nos gusta mucho la cerveza. Y entonces a veces te apetece, ¿no? Dices, tanto vino, una cervecita fresquita, ¿verdad? Entonces celebramos tantos premios y tanto éxito con una cerveza. Y a partir de entonces, pues bueno... Nosotros seguíamos currando en el estudio, pero digamos, teníamos la inquietud de poder trasladar todo lo que aplicábamos al mundo del vino, que veíamos que funcionaba muy bien y que la gente ya, hostia, a otros sectores, digamos, ¿por qué podemos aplicar todo lo que sabemos de vino, yo que sé, a las conservas, a la cerveza, ¿no? Que nos aprecia mucho? Y sabemos que va a ser muy complicado. Nosotros, claro, estamos en Logroño. En Logroño es difícil que contactes con un Mao, con un San Miguel, con un Cruzcampo, que te encarguen un proyecto y que realmente sea un proyecto creativo, o sea, que no sea como un Faustino. O sea, que tengas un proyecto donde puedas realmente hacer algo que sea interesante, que no sea una continuación de línea o algún tipo de proyecto más marcado, ¿no? Por un equipo de marketing. Entonces nosotros seguíamos ahí dándole al vino, seguíamos haciendo más y más, pero lo de la cerveza no se nos quitaba de la cabeza. Y nosotros somos muy cabezones. Cuando nos ponemos cuando algo se nos mete en la cabeza y queremos hacerlo, no sabemos muy bien cómo funciona, pero al final acabamos haciéndolo. No llamamos a nadie, no hacemos ninguna labor comercial, pero hay algo ahí en los astros que y un día sonó el teléfono, tal cual, y era un tío que iba a hacer una cerveza. Era la llamada del $1.000.000. Entonces, bueno, pues lo celebramos y este es el proyecto que os vamos a contar un poco ahí Aquí se acaba el cuento y ahora vamos a explicar el proyecto que tan ansiado, ¿no? De la cerveza que tantas ganas teníamos de hacer. Pues esa llamada que se produjo un día en el estudio era un tío, se llamaba Alberto, y su mujer Sara, que querían hacer la primera cerveza artesana que se iba a producir en La Rioja. Claro, La Rioja, tierra de vinos, hacer una cerveza era algo impensable, y que alguien llamara al estudio para encargarte esto era como más impensable todavía. Pero bueno, entonces el tío vino al estudio recomendado, pues había visto los proyectos, había visto cosas, bueno, y quería comentarlo con nosotros. Claro, nosotros cuando Alberto nos contó que iba a hacer la cerveza artesana, que se llamaba Mateo y Bernabé, nos quedamos un poco fríos con el nombre, porque... Claro. Nosotros somos un poco franceses, ¿no? Primero es como no a todo. Sí, somos un poco quejicas, a todo decimos que no, luego no lo pensamos y bueno, pero de entrada es como ponemos caras raras y decimos, sí, Mateo y Bernabé, seguro... Claro, San Mateo y San Bernabé, para los que no conocéis Logroño, bueno, pues son las fiestas patronales de Logroño. Son las fiestas, pues como aquí las fallas, pues claro, ¿no? Pues nosotros celebramos San Mateo y San Bernabé. Entonces son nombres que allí tenemos muy oídos, incluso son nombres como de denostado, antes ¿no? Eran nombres como de gente mayor, ¿no? Yo no tenía de pequeño ningún amigo que se llamase Mateo, ni Bernabé. Igual puede ser el padre o el abuelo de algún amigo, no sé. Entonces, y juntos los dos, Mateo y Bernabé. ¿Y qué te pides? ¿Una cerveza? Ponme una Mateo y Bernabé. No sé, nos pareció horrible y se nos vio en la cara. Y se quedaron un poco como diciendo, ¿no os gusta o qué? Bueno, no sé, ¿le podemos dar una vuelta? Sí, haced lo que queráis. Porque de hecho el asunto es que... Bueno, claro, nos parecía muy local, ¿no? Eso también era importante. Era como, Mateo y Bernabé no es algo demasiado local. O sea, si al final cuando haces un producto la intención es que luego puedas venderlo en diferentes sitios, ¿no? Hombre, sería ideal porque lo pudieses vender en más sitios, aunque no sea tu no sé, deseo inicial, ¿no? Cuando uno empieza un proyecto tan pequeñito, una cerveza artesana en Logroño, me imagino que te conformas con venderla en Logroño y en Burgos, en Pamplona, un poquito alrededor, y con eso, bueno,
Pero nosotros somos más ambiciosos y pensamos que si haces un diseño que esté muy bien, ¿por qué no un día lo vas a vender en Sudáfrica? ¿No? Sí. No sé, él no, en ese momento igual no era muy consciente de eso, pero nosotros pensamos que no podía desaprovechar ese tiro, ¿no? Y el asunto es, aparte del nombre, venía con algo ya hecho. Ya, ¿vale? Eso era un problema. Esto no es muy ético, perdonad, pero el asunto es que él venía con esta propuesta, él no estaba convencido de esto tampoco. O sea, el hombre no entendía de diseño, no sabía si esto estaba bien, si esto estaba mal. Tampoco le dijimos que esto mal no está. O sea, mal no está. Correcto, vale. Son etiquetas de cerveza. O sea, sí, se entiende, son cervezas. ¿Vale? Pero nosotros le decíamos, hostia, Alberto, si vas a hacer un proyecto como la primera cerveza artesana de La Rioja, se va a llamar probablemente Mateo y Bernabé. ¿Crees que esta es la mejor manera de vestirla cuando va a salir al mercado? ¿Crees que esto es lo mejor que puedes tener? Entonces el tío se quedó diciendo, pues no sé, pues vosotros diréis. Para eso vengo aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí nos quedamos con el... Vale. Incluso lo tenía aplicado ahí a la botella, ¿no? Y claro, es que, no sé, la verdad es que nos quedamos como, bueno, déjanos hacer, ¿no? Sí. Y bueno, el asunto es que nosotros empezamos a darle vueltas a... ¿Qué hacemos con el nombre de Mateo y Bernabé? ¿Qué hacemos? Pasamos ahí 2 o 3 días ahí, ¿no? Le damos vueltas y digamos, ¿qué hacemos en ese nombre? Mateo y Bernabé... ¿Hacemos algo destructivo o hacemos algo constructivo? Y en ese proceso, hostia, surgieron cosas que veíamos que podían tener mucho sentido y que podían ser muy interesantes. Cuando nos vino la inspiración dijimos, hostia, ya está. Nos vamos a quedar con el nombre, además era un nombre que nos parecía largo. Y al final dijimos, bueno, no vamos a quedar con el nombre, pero lo vamos a solucionar de otra manera. Le llamamos, le dijimos, Alberto, el nombre va adelante. Y entonces el tío respiró más tranquilo. Porque ya lo tenía registrado, no que nada. Entonces... Pero bueno, entonces creamos la marca, ¿vale? La marca gráfica Mateo y Bernabé. Le pusimos el AN. Nos parecía que le podía aportar ese punto de algo de local y global. No sé, o sea, no es un artificio, no es algo gratuito, puede parecerlo, ¿no? Y dices, hostia, qué gracioso, le pones un parece que pones el AN porque quede más modernito, más no sé qué, pero estaba justificado. Pero nos ayudaba a entender que esos dos nombres muy locales podían tener un carácter internacional, ¿vale? Esto podía ser un Mateo y Bernabé hecho en otros sitios, o sea, nos parecía que podía ser interesante, que estos nombres descontextualizarlos de alguna manera. Con el AN los haces globales, ¿vale? O sea, no es una cosa de recurso de decir, hostia, es que mola más ponerle un AN. No era por eso, era simplemente porque le aportaba a los nombres, le aportaba un carácter, o sea, lo descontextualizaba y eso creo que era importante, ¿vale? Y luego trabajamos un poco también el tema de identidad, ¿no? De ir dándole poco forma, pues el tono un poco de un fondito crema va a dar el carácter artesano, el rojo por un tema que ya veréis más adelante. Y el nombre, si Mateo y Bernabé nos parecía largo, ya, ahora Mateo and Bernabé, pues nosotros lo hicimos, en vez de más corto, más largo todavía. Mateo and Bernabé and Friends, que nos dijo, joder, no era largo Mateo y Bernabé, y ahora lo decís Mateo, Bernabé and Friends, y dijimos, tú... Tranquilo, ya verás por qué. ¿Vale? Entonces, o sea, tranquilo. Desarrollamos todo esto y bueno, y aquí ya tenía un poco una identidad, ¿no? Ya tienes una marca, tienes tu tipo, tienes tu código de color, tienes hasta tus tarjetitas y tal, pero ahora vamos a explicar el por qué nos quedamos con ese nombre, cuál era la idea esa que nos iluminó, ¿no? Que dijimos... ¿Dónde veíamos el camino interesante para quedarnos con la marca, ¿vale? Nosotros al principio, cuando Mateo y Bernabé nos explicó la marca, Mateo y Bernabé, y visualizamos esas estampitas de Mateo y Bernabé como dos santos, esa iconografía de los santos, nos parecía algo que dices, bueno, no está mal para el mundo de la cerveza porque al final los orígenes de las cervezas, los monasterios, los santos... Las cervezas de abadía, estas cosas, decíamos, bueno, pues igual por ahí hay un camino, ¿no? Encaja. Pero decíamos, igual es demasiado quedarnos con lo primero, pero dándole vueltas fácil. Dándole vueltas al tema de cómo poder representar el tema de los santos, dijimos, o sea, si al final cada santo se celebra un día y ese día es fiesta. Y decir, mola un montón... Mirar el calendario, ¿no? A vosotros pasará y ver que hay días rojos. En la cuenta del banco no mola nada ver números rojos. Pero en los calendarios sí, que cuando ves que un día es fiesta dices, guay. Entonces dijimos, igual tenemos que llevarlo más por el mundo de la numerología, el carácter festivo del día que se celebra ese santo, o sea, para no ir tan al tema religioso, ¿no? Entonces nos parecía que era... Claro, era muy potente. Ya teníamos parte del código. Pero claro, solo con un número, ¿podemos contar algo más? O sea, ¿podemos avanzar con esta idea y contar algo más? Claro, porque 21, Mateo... ¿Qué contamos de 21? O sea, las fiestas de San Mateo, alrededor del 21 de septiembre, marcan el inicio de la vendimia, ¿no? Que es lo que se celebra, la vendimia. Y Logroño se viste de 1000 colores, el bullicio de las peñas, ya en las calles de la ciudad, vale, muy bonito. Pero, eso, ¿cómo le podemos aportar a ese 21, ¿no? Algo para que quede como un guiño
poético, ¿no? Alusivo a lo que se celebra ese día, a ¿no? La fiesta de la vendimia, ¿no? ¿no? Y lo mismo nos pasaba con Bernabé, ¿vale? Decíamos, ya tenemos los números, ya tenemos el mensaje que va a ser, que en este caso el día de San Bernabé, lo que se celebra es que en 1521 los franceses invadieron Logroño y gracias a los peces del río pues la gente pudo sobrevivir y se fueron los franceses, ¿no? Entonces ese día se celebra y se reparte cerca de las murallas, se reparte un pez, ¿vale? Entonces decimos, bueno, ya tenemos los elementos que nos explican que ese día pasó algo y que ese día se celebra algo. Claro. Con el 21 tenemos el corquete, que antes habéis visto unas uvas con un utensilio, que es con lo que se vendimia, se corta el racimo. Bueno, ahora se hace con tractores también y todo, pero es más bonito, más poético el corquete, ¿no? Y luego el 11 de junio, San Bernabé, se reparte entre todos los logroñeses que se quieren acercar a los restos de la muralla que rodea Logroño, pues se les da simbólicamente ese pez, que era de lo que se alimentaban los antepasados que vivían ahí para coger fuerzas y pelear contra los franceses que nos tenían ahí rodeados. ¿Vale? Y entonces la traslación gráfica de esos elementos al packaging se convertía en un marbete donde explicábamos la marca y donde podía explicar los proyectos que tenía, en qué consistía el proyecto Mateo y Bernabé, y una etiqueta donde aparecía un número con un nombre que era Mateo y un elemento gráfico que está reflejado a modo de grabado porque nos lleva al mundo de la artesanía, al mundo un poco más de los orígenes de qué tipo de producto estamos hablando, al mundo enciclopédico, porque le ponemos es una imagen inquietante. O sea, al final esto lo ve alguien que no conoce, incluso gente de Logroño puede ver eso y decir, pero esto que es un marbete. Bueno, pues nosotros como somos así, decimos, bueno, pues si no lo entiendes te lo explicamos, si no estamos aquí para explicarlo, le ponemos figura B, entonces cuando das la vuelta, ¿no? Ves la contra. A la contra, pone figura B y ahí te explica, te debería de explicar lo que es la fiesta. Ahí no lo explica porque eso son imágenes de boceto. Ahí pone exclu, no sé qué, no sé cuánto, en latín. Pero todo lo que estáis viendo son los bocetos que vio el cliente el día que le presentamos el proyecto. Entonces nos parecía que era pues eso, una solución gráfica inquietante, muy, muy universal, porque al final nosotros seguíamos con la idea en la cabeza de que esa cerveza se podía exportar, ¿por qué no? Entonces, al final, da igual que la pidas en Tailandia, que en Estados Unidos, que en Sudáfrica, tú pides la del 11, si te atreves ya pronuncias Bernabé, ¿no? Cuando vas a un McDonald's en un país y no sabes no sé qué, dices pues el número 5, el número 3, o sea, nos parecía que era algo como mucho más sencillo, ¿no? Para todo el mundo, y a la vez que visualmente y gráficamente era atractivo, ¿no? O sea, que un poco reunía todo. Y bueno, le encantó. Sí. O sea, le encantó. Claro, tenía esto y de repente tiene esto. Es como, vamos, era como... Claro, el asunto es que aquí ya teníamos el briefing y el proyecto solucionado. Este era el encargo. ¿Qué le habíamos aportado realmente? O sea, tenía dos productos que se diferenciaban claramente uno de otro. Contábamos una historia de por qué la cerveza se llama Mateo Bernabé, qué son los santos, cuál es el origen de los santos, dónde es la tierra donde se produce esa cerveza. O sea, todo eso que de otra manera en las otras etiquetas pasaba, pues la etiqueta de Mateo Bernabé no tenía un significado visual, no contaba realmente nada. Utilizaba unos códigos gráficos del mundo de las cervezas, como cualquier tipo de cerveza, y no había mucho más. De esta manera nos salimos de los códigos de las cervezas, no se parece en nada a ninguna cerveza, la botella es una botella que simula una botella de vino Borgoña, la etiqueta, lo de cerveza artesana lo pone un poquito desapercibido, no pone el tipo de cerveza que es, tienes que ir a la contra donde te explica qué tipo de cerveza es, pero sí que te está contando que hay una inquietud. Detrás de este proyecto, cuando alguien ve algo así, se cuestiona que el que ha hecho esto no hace las cosas de manera convencional. O sea, esta cerveza no es una cerveza convencional. La gráfica te está diciendo que el que ha hecho esta cerveza, la cerveza tampoco la va a hacer igual que el resto de cervezas, ¿no? Todo es coherente, ¿no? Es un poco el producto que lleva dentro, el mimo que él le pone a su producto, cómo lo hace, ¿no? Con el vestido que lleva su producto, ¿no? Entonces es lo que nosotros vemos que es lo que hace redondo el proyecto, ¿no? Pero entonces, bueno, en el afán de disfrutar con el proyecto... Es donde vuelve el Unfriends que dijimos, bueno, vamos a hacer el nombre más largo, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos cuando hacíamos 21 y veíamos 11? Decíamos, joder, si es que con este camino lo tiene a huevo. Claro, un tío que hace cerveza artesana no tiene dos productos y probará, experimentará, sacará nuevas referencias, hará pruebas. Vamos a poner eso fácil, ¿no? ¿Por qué en vez de tener dos cervezas no puedes tener 31 cervezas, claro, que todos los días sean fiesta y que cada día tenga un santo y que ese santo sea un colega de Mateo y de Bernabé, que son los originales, ¿no? Claro. Todos los amigos, entonces Mateo y Bernabé, que son los santos de Logroño, tienen una serie de amigos. El primero, Fermín, que está en Pamplona, está cerca, claro, son colegas porque además viven cerca. Entonces, Fermín es el número 7 ya para Fermín. ¿Vale?
Aquí, el discurso, está claro, ¿no? El toro es la estrella de la fiesta, más famosa del mundo. Cada mañana 6 toros corren las calles de Pamplona. Es el momento más esperado del año. 7 de julio, San Fermín. Claro, los toros... Estaba claro. Y la cerveza. Vale, claro, con esto, claro, el tío flipó cuando lo vio y dijo, hostia, es que se le había un mundo de posibilidades que ni se cuestionaba. Claro, porque ya no es solo lo que le generas cuando ves una cerveza que está bien vestida. Es cuando le generas un modelo de negocio. Es cuando el tío de repente ve que puede ir a Pamplona y ya no solo vender Mathieu Bernabé, que igual puede tener algún problema por el localismo de la cerveza. Claro. Es que le haces la suya, le haces una que sabes que el día de San Fermín se va a vender en todos los sitios, la gente la va a comprar como un fetiche. Puede que alguien vaya a Pamplona de turismo y la vea en un sitio y la compre como recuerdo de Pamplona. Y los americanos que van a correr los Sanfermines, cuando ven esta cerveza se vuelven locos. Claro. Y no había de recuerdos, sí o sí, seguro. Y no había ninguna cerveza que se llamara así. Exacto. En Pamplona. ¿Vale? Gran fallo de los navarros, no de una cerveza. ¿Vale? Pero decimos, claro, pero ¿y qué pasa con otro amigo? Santiago. Claro. Los 25, Santiago, Concha de Vieira, peregrinos de todas partes recorren miles de kilómetros para llegar a Compostela y obtenerla. Sus pasos trazan la ruta más importante de Europa, el Camino de Santiago. Una cerveza para vender en toda Galicia o en todo el Camino de Santiago. O sea, mira que hay pueblos, que no hay pues, que pasa, pueblos, puedes vender en cualquier albergue, tiendas, hay un negocio montado alrededor del Camino de Santiago tremendo. Entonces, claro, nosotros cuando diseñamos, sí, vale, diseñamos cosas bonitas, vale, sí, intentamos que sean bonitas, o muy feas si tienen que serlo, porque igual el briefing es que tiene que ser algo muy feo, pero también nos gusta meternos en o sea, aportarle al cliente algo más, ¿no? Decirle, tú venías a por 2 cervezas y te vas a llevar 31. Es así, ¿vale? Vamos a ser amigos durante muchos años, porque hasta que hagas las 31 nos vas a tener que estar viendo. Claro. Pero bueno, estableces ahí un vínculo, ¿no? Pues para toda la vida. Entonces, aquí tenéis el resultado. Esto es lo que el cliente vio el día de la presentación. Le explicamos la parte original de briefing que él necesitaba, que era 21 y 11, y le explicamos lo que nosotros le podíamos aportar a su modelo de negocio, que era estirarlo hasta las 31 cervezas, ¿no? Y lo que pasa con estos proyectos cuando trabajas durante mucho tiempo, porque este proceso fue, no se hizo en 4 días, el proceso de llegar hasta la presentación, lo tienes tan claro lo que es el proyecto, el briefing, el naming, todo cómo lo has trabajado, está todo tan sólidamente argumentado. No hay una fisura, o sea, nosotros lo tenemos tan claro que a veces le decimos a los clientes, si no lo haces tú, lo hacemos nosotros. O sea, porque nos lo creemos tanto y nos enamoramos tanto del proyecto que decimos, lo tendrás registrado lo que quieras. Entonces eso funciona, porque siempre dices, hostia, pues lo tengo que hacer. Vale. Porque si no... Sí, pero bueno, el caso es que esto es lo que él vio y esto es lo que hay en la calle ahora, ¿vale? A nosotros nos flipa pensar que el único cambio es de boceto a... Que eso sea el boceto y esto sea lo que podéis encontrar en las tiendas. Esto es lo que... O sea, no sé, o sea, nos parece mágico. O sea, que tú le presentas a alguien algo y que lo que salga sea tal cual, lo que tú tenías en la cabeza, hayas sido capaz de transmitirle todo eso, él lo haya visto, lo comparte, lo aprueba, se hace. No sé, cuando nos acostumbramos a cosas de estas, llevamos muy mal lo de que nos hagan cambios en los diseños. Claro, cuando te acostumbras a hacer una cosa así y que sale tal cual, nos parece que es lo que lo hace redondo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues claro. Sí. Alberto y Sara, con el proyecto Nacional, en casi 2 años, pues están vendiendo en pues cerca de 8, 9, 10 países y más que venderán. Y el feedback que tienen es, claro, muchos distribuidores cuando ven este producto que se sale de los códigos de las cervezas artesanas, lo quieren tener en su portfolio. O sea, antes de probar la cerveza, ellos quieren llevar ese producto en su portfolio, porque es diferente, porque les parece muy interesante que sea algo diferente. El hecho de que sea local es algo que les apasiona. O sea, el hecho de que sea algo local hasta el extremo, o sea, lo de Mateo, Bernabé, contarles lo que pasa en una pequeña ciudad de provincias de España, que en Logroño en 1521 los franceses nos querían invadir y los peces nos salvaron. Contarles a un tío de Texas o de Holanda me parece mágico, El ¿no? importador de Estados Unidos vino al estudio a conocernos porque quería conocernos, vino con el maestro cervecero, ahora ya es maestro. Cuando empezó decía que él era aprendiz, que él todavía no era maestro, entonces ahora ya es maestro cervecero. Y el importador americano, el tío alucinaba. Y nosotros no nos podíamos creer que una cerveza contando lo de San Bernabé, Logroño, los peces, a un tío de Nueva York, que es que... No sé, a veces es un poco loco, ¿no? Todo esto, ¿no? Y como sabemos que es así de loco, por eso hacemos propuestas a veces un poco locas, porque sabemos que la gente acepta más de lo que cree. O sea, Steve Jobs decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y tenía razón, ¿no? Cuando inventó este chisme, nadie decía... ¿Quién va a tener un teléfono que tiene teclas, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer una cerveza con una cara de un señor que te está mirando, ¿no? ¿Qué tío de Nueva York, que en Nueva York hay microcervecerías por barrios? O sea, los americanos son los amos en todo este tema de las micros. Ellos tienen cervezas en ciudades, incluso en una ciudad determinada, en un barrio tienen una. Entonces, un tío de Nueva York va a comprar una cerveza de Logroño.
de Santiago, del Camino de Santiago, si algunos no saben ni dónde está España. Y eso nos parece alucinante. O sea, nos parece que poderle ofrecer eso a alguien, ¿no? Y todo eso a través del diseño nos parece alucinante. Porque muchas veces la gente piensa, bueno, el diseño al final nos ha llegado a decir clientes. El tema del vino. La etiqueta, a nosotros nos ha dicho un cliente, la etiqueta es lo que tengo que ponerle a la botella porque tengo que vender el vino, porque no me queda más remedio. Que si no, vosotros no ibais a comer, ¿sabes? Como si yo pudiese vender este vino sin etiqueta. Sin etiqueta, a granel, no me hacíais falta para nada. Y dices, bueno, si tú lo ves de esa manera, vale, nosotros pensamos que el diseño puede trascender de más, ¿no? A más cosas, ¿no? Y que puede ayudarte a hacerte la vida más fácil, más bonita o más mágica, ¿no? Sí. Y bueno, pues este premio, aparte para Alberto, pues ha tenido algunos reconocimientos y premios de diseño. Pero para nosotros lo más interesante para el estudio es que cuando haces un proyecto como Mateo y Bernabé y sale tan redondo y le funciona perfecto y tiene mucha difusión y a todos le va bien con él, el premio es que llame un día otro tipo y diga, hostia, quiero otra cerveza. Me encanta lo que habéis hecho de Mateo y Bernabé, me encanta, y ahora quiero yo algo para mí, ¿no? Eso es el mejor premio. Entonces te vienen unos chicos de Burgos con una cerveza artesana que se llama Dolina. Y el nombre nos gustó al principio, ¿no? Este es el bonus, ¿eh? O sea, de este nos vamos a explicar como el anterior, ¿eh? Este simplemente es para que veáis. No sé cómo vamos de tiempo. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces nos apetecía que vieseis esto, por lo menos de una forma así como muy por encima. Sí. Porque es un proyecto muy chulo que, lo que decía, cuando tienes la confianza de hacer proyectos muy creativos, muy interesantes y ves que funcionan, y eso te da como energía para hacer proyectos más avanzados. Cuando llega alguien como Dolina y dice, necesito una cerveza artesana de Burgos que se llama Dolina y podéis hacer lo que queráis. Entonces, claro, en ese mundo de podéis hacer lo que queráis, estamos abiertos a todo. Claro, es muy complicado porque eso es un riesgo importante. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para que este tío venda cerveza? Me lo pone todo, o sea, todas maneras la carga a mí. ¿Sabes? Porque la marca está bien, pero yo no sé si luego este tío va a tener una buena redistribución, si va a tener un buen precio, si va a ser competitivo. Pero en lo que a mí me atañe, en lo que se va a ver, es mi responsabilidad, porque el tío no me marca más. Entonces, claro, el proyecto era tan apasionante porque era Dolina. Dolina es una de las cuevas de Atapuerca. De los yacimientos de Atapuerca. Entonces, claro, donde se descubrieron los primeros restos de los primeros europeos, ¿no? Hace 900.000 años. Entonces, hostia, fue también un proceso muy complicado porque Atapuerca, el descubrimiento, a nivel conceptual, se abrían tantísimos caminos, o sea, pero tantísimos caminos, te pones a pensar en la evolución humana, descubrimiento, huesos, cuevas, personajes, bueno, yo que sé, hay miles de caminos muy interesantes, pero claro, queríamos llevarlo también a un punto un poco más extremo, es como decir, vamos a trabajar un concepto y lo vamos a llevar hasta el extremo para que con los mínimos elementos intentar conseguir el máximo efecto, ¿vale? Todo el tema de trabajar en el mundo del vino también nos viene muy bien de base, porque el tema de las artes gráficas, que en el tema del vino es fundamental, el contacto con las imprentas, las técnicas de impresión, todo eso te da un bagaje que te permite pensar ya no solamente en gráfica en plano, sino pensar en técnica, de cómo esta idea se puede llevar a cabo de manera factible. Porque todos estos proyectos se tienen que poder realizar de manera industrial, con unos costes controlados y que se pueda ejecutar y que no sea un problema, ¿no? Con Dolina nos pasó esto, llegamos al extremo de el concepto era el descubrimiento. ¿Por qué? Porque Dolina es... Atapuerca lo descubrieron los ingleses de puta casualidad. Ellos pasaban con el tren porque iban a coger carbón, hicieron una vía, sesgaron una sima y al pasar la vía descubrieron huesos y empezaron a investigar. Podrían haber excavado por otro lado un poco, ¿sabes? Y eso seguiría ahí oculto, seguiría ahí, ¿no? Y es más, lo que habrá por ahí enterrado que no sabemos porque nadie. Entonces, nos gusta mucho el azar, o sea, jugar con el azar, porque hacer un diseño más o menos explícito y una idea más o menos brillante, creativa, bueno, sí, pero aquí yo creo que la vuelta de tuerca final... Es lo que nos llevó a tener muchas discusiones como, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Esto al final lo que haces es una etiqueta que es una tinta seriegráfica sí, de scratch off. Como los cupones esos de la 11 que rascas y te sale un premio. Tú rascas y descubres... Entonces, tú rascas. Y descubres lo que hay debajo, ¿no? Si rascas, descubres. Si no rascas, no descubres. Mucha gente esta cerveza se la tomará así. Y no se dará cuenta. Y nos cuestionamos, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Como somos así de talibanes, para algunas cosas dijimos, no ponemos nada. Que si nos entera alguien, que no se entere. Como el cliente también viene viendo los proyectos que hemos hecho y confía bastante en nosotros, dice, lo que vosotros veáis. O sea, aquí el boceto, lo mismo. No lo hemos puesto, pero el boceto es tal cual lo que ha salido. Entonces hay gente que se tomará esta cerveza y no sabrá lo que hay debajo, pues como los ingleses pasaron por un sitio, pues podían pasar por otro y no saber lo que había ahí. Y eso es lo que nos parece que lo hace más sublime, ¿no? El hecho de que tú interactúas con el producto
y descubres algo, y si lo descubres te llevas una emoción, ¿no? Y dices, hostia, mira lo que había debajo, ¿no? Y rascas detrás y te explica, ¿no? El cráneo más antiguo, el europeo más antiguo, ¿no? El Miguelón, ¿no? Que le llaman al cráneo este. Sí. Y bueno, este es el otro premio, al final. Sí, gracias. Gracias. ¿Tenemos uno para cervezas? Sí, si digamos un poco de prisa, sí. Sí. Un poco de minutitos. Bueno. Sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo, pero bueno, os vamos a incentivar, ¿vale? Hemos traído una caja con unas cervezas de Mathieu Bernabé. Entonces, bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? El que pregunta se la lleva. Por supuesto. Hombre, Patricia. ¿Sí? Supongo que, bueno, sois un equipo y cuando creáis el espacio creativo lo tenéis en común. Pensáis, es que antes me ha sorprendido cuando habéis dicho estuvimos 2 días dándole vueltas. Sí. Entonces, sí. ese espacio creativo lo tenéis en común. Sí, nosotros trabajamos Así, frente a frente, a una distancia así y un poco Un más. poco más de 1 metro, porque están las 2 pantallas. Y estamos, en el estudio estamos nosotros dos y está Teresa. Y Teresa está ahí a sus cosas, ¿sabes? Teresa está haciendo sus papeles, sus números, tal. Y nosotros estamos todo el día hablando y hablando. Y muchas veces parte del proceso creativo es muy desordenado. O sea, no hay un proceso de nos juntamos a las 10, reunión de briefing, vamos a ver lo que tenemos en la agenda. No, eso, llamamos al estudio, ¿qué tal ayer? Bien, tío, oye, le he dado vueltas a esto, ¿cómo ves lo de tal? Y empieza un bucle, ¿sabes? No hay presión de tiempo, no hay, o sea, si alguien llama, es como Teresa lo para, ¿sabes? Y así va surgiendo. O sea, Sí, no hay de una forma muy natural. Estamos... Sí, exacto. De hecho, es que Logroño no es como la SEU, por ejemplo, como contaba Gerard, pero también es un sitio que se vive muy tranquilo. Sí. Y entonces nosotros es que somos hasta vecinos, o sea, Sí. entonces nos vemos mucho. Entonces las ideas pueden surgir desde si subimos andando para casa, ¿no? Luego ya cada uno ya se va con su familia, sus niños, no sé, pero luego volvemos otra vez por la tarde, es como, oye, ¿y eso que hemos pensado? No sé. Entonces es como si fuésemos siameses, como si fuésemos conectados, ¿no? Entonces, al final las ideas no sabemos, a veces ni siquiera somos conscientes de quién fue la idea. O sea, algunas veces hay proyectos que dices, pero eso a quién se le ocurrió de los dos, da igual, tampoco nos importa. O sea, Sí. es una manera, fluye. Sí. Nosotros ha sido un poco lo más complicado de trabajar en equipo. O sea, de trabajar los dos mano a mano es como olvidarte del ego y de las tremendas discusiones de decidir cuál es la mejor idea posible que nosotros como equipo podemos preparar. No la tuya o la mía, sino destilar mucho. Entonces, claro, a veces que es un gran esfuerzo. Bueno, venga, otra pregunta, que el tiempo... ¿Quién quiere otra cerveza? ¿Quién quiere una cerveza? A mí me gustaría saber si también habéis podido trabajar sobre el diseño del envase, sobre el diseño de la botella, tanto en el vino como en la cerveza. Si el cliente os daba directamente la forma de la botella ya establecida, Pues, por ejemplo, o mira, habéis podido cambiar algo. Sí, en el tema del vino es más complicado, porque generalmente cuando en las líneas de embotellado, como tiran tantísimas miles de botellas y los jaulones y la logística de las bodegas es muy complicada, muchas veces es muy difícil poder cambiar lo que es el vidrio, ¿no? Hay veces que tienes la pequeña opción de modificar un poco, igual una botella, pero siempre muy limitada, ¿no? Igual tiene que tener el mismo diámetro y la misma altura, pero puede cambiar el diseño de los hombros. O otras veces es imposible, tenía la botella dada porque igual es un vino que ya está, es una reserva que lleva embotellado 10 años y es para etiquetar. Entonces es muy difícil. Es complicado, nos gustaría intervenir Pero, por más, ejemplo, pero también con la crisis es complicado que la gente se gaste dinero en moldes de vidrio, ¿verdad? Pero en Dolina, por ejemplo, en la botella de Dolina sí que tuvimos la oportunidad de poder elegir entre un catálogo de como 15 o 20 botellas. Y sí que elegimos esta que nos recordaba una botella como muy vieja, muy de medicamento, ¿no? Sí, un poco tosca. También nos hacía falta una botella con mucho diámetro para que la gráfica de la calavera se pudiera ver bien. Y entonces sí que nos podemos evocaba la elegir, época esa que los ingleses, nos imaginábamos a un inglés haciendo el ferrocarril ahí en Burgos, cuando, ¿no? que tomaría algún tipo de envase así, ¿no? Parecido como de estos del oeste, así como un poco viejo, feo. Pero bueno, nos gustaría intervenir más, pero lo máximo que llegamos a intervenir en el tema de diseños y de producto y tal es a veces en que te dejen escoger entre el amplio catálogo que hay una cantidad de modelos de botellas. Entonces, que por lo menos te pidan consejo y tal, y tú como lo ves, eso está bien, que no que te vengan y digan, esta es. Pero bueno, hay que adaptarse un poco a... Sí, es difícil, es difícil. Buenas. Mi pregunta es un poco relacionada a cuando os llega un proyecto y os dan un briefing completamente en blanco de hacer lo que queráis.
Y por ejemplo tenéis un vino de los que habéis estado hablando que es de X ciudad o pueblo de España. ¿Os resulta inspirador ir a ese sitio a ver cómo trabajan o a ver en qué situación están los viñedos o cosas así? Bueno, depende de los proyectos. Generalmente, cuando tienes que hacer un tema de un vino, pues estando en La Rioja, que los tenemos das un paso y son viñas, al final, cuando un bodeguero te cuenta un proyecto y dice que sus viñas están a 600 metros, que la ladera de la Sierra Cantabria por las tardes es más fría y entonces... O sea, ellos son como muy extremos en ese aspecto. Ellos te cuentan cosas que son realmente ciertas. O sea, hay vinos de finca que en 100 metros son totalmente diferentes por la forma de elaborar y tal. Pero realmente cuando tú vas allí dices, pues guay, pero es que esto es el mismo discurso que todos. O sea, al final el entorno en sí es el mismo para todos. Sí. O sea, el asunto es cómo luego tú lo vas a trasladar a esa etiqueta o ese packaging. Depende del proyecto, o sea, cuando es un tema estos de vinos, al final ves los viñedos, te dicen, no, es que este tiene una altitud, no sé qué, lo ves y tampoco te aporta nada. Nos tocó una vez hacer un vino para un proyecto muy interesante, que era el vino top de una bodega que había hecho Norman Foster, que en principio pues había como medio comprometido a hacer la etiqueta, pero bueno, al final no encarnaron a nosotros, pasó un poco del tema. Y tuvimos que ir, ahí sí que es necesario ir a ver la bodega que estaba en construcción todavía, fuimos a visitar la obra, a ver qué nos... Claro, si teníamos que hacer un vino que reflejase un poco esa construcción, esa arquitectura, teníamos que verlo, teníamos que estar allí y no valía solo con unos planos. Nos mandaron información, vale, mira, esto va a ser así, esta es la planta, no sé qué, tal. Sí, pero fuimos allí, nos pusimos en el casco, estuvimos allí con los operarios viendo cómo era. Claro, la hombre, bodega. con Dolina también. Con Dolina también fuimos a los yacimientos. Estuvimos con la gente de los yacimientos. Hay veces que sí que es muy inspirador, o sea, que que te es cuenta. necesario. Lo de Dolina lo teníamos claro, o sea, al día siguiente dijimos para allí, nos fuimos a ver el Museo de la Evolución, estuvimos un día entero viendo los yacimientos, además coincidió que era verano y estaban trabajando la gente buscando restos, porque durante el invierno no lo hacen, no se puede, con el frío que hace allí no hay quien le dé al... y durante primavera y verano sí, y entonces claro, aquello es fundamental, salir del ordenador y salir a la calle y ver otras cosas es fundamental, sobre todo hoy en día que haces así, vas a Google y tienes toda la información y tienes Pinterest y tienes no sé qué, yo creo que cada vez es más fácil. Es casi más importante irse a diseñar a los bares, a tomarte algo en una barra de un bar y tomándote un vino y seguro que ahí se te ocurre algo más interesante que delante de una pantalla. Seguro. Sí, eso seguro. A mí me ha llamado la atención el hecho de que decíais que presentáis una única propuesta final, ¿no?, al cliente. Pero ¿lo presentáis bocetos o ya prácticamente acabado? Porque, por ejemplo, en el de los retratos, habéis hecho el casting, habéis seleccionado un fotógrafo, todo eso, o sea, son unos costes que os arriesgáis a hacerlo. No, en ese caso... Hombre, en ese caso presentas con boceto. O sea, vale. seleccionas de stock las 3 fotos que tú crees que Claro. mejor van a... O incluso del mismo encajar. fotógrafo, porque claro, cada retrato tiene un estilo, entonces si ya tienes claro con qué fotógrafo lo vas a hacer, cómo ilumina, qué tipo de colores, de saturados, tal, entonces le pides alguna foto que tenga de algún proyecto que no va a ser lo mismo, pero para que el cliente capte esa esencia. O sea, intentas que, eso sí, ya habéis visto cómo son los bocetos. Seguramente si buscásemos uno de Matsu verías clavado un retrato, no sería la misma expresión, la misma cara, pero la marca de Matsu estaría en la misma esquina y a los mismos milímetros que pusimos en Matsu, la misma tipografía, porque eso lo defendemos con uñas y dientes, o sea, y ahí nos cuesta mucho disgusto. A nosotros nos cuesta mucho el porqué sí de un cliente, o sea, cuando alguien, tú llevas 3 días poniendo Matsu con una tipo en una esquina, que alguien de manera gratuita, sin un criterio previo más que el de ser el cliente, lo quiera cambiar, o sea, a nosotros son cosas que nos cuesta mucho entender. Y nos cuesta mucho defender. Pues si lo saben justificar bien, sí, ¿no? Sí, bueno, hombre, si no justifican. No, como decía Enrique Aguilera un día que dijo que nos contó que claro, si él se pasa una semana dándole vueltas a un pack de un zumo de naranja y para poner la naranja en su sitio, no sé cuánto, y luego le viene el cliente y en 2 minutos le dice, no, naranja no, esto no sé cuánto, decía, no, un poco de respeto, o sea, por lo menos como si yo le he dedicado esto, tú tienes que intelectualmente también dedicarle un esfuerzo a convencerme a mí de lo contrario, si no, esto es una conversación de igual a igual, no es porque tú pagas, tú mandas, yo te estoy ayudando a ti a vender tu producto, con lo cual tiene que haber esa comunicación y esa... Entonces, bueno, pues por lo menos eso, si te hacen un cambio que te lo justifiquen, nosotros nos vamos, volvemos y lo hacemos, o sea, si hay que hacer una propuesta nueva, la hacemos, pero que te lo expliquen, igual ha habido un error de interpretación por nuestra parte, pero bueno. Vale, yo os pregunté, ¿qué pasa cuando os presentan un vino que está malo de cojones y tenéis que hacer una etiqueta? No es problema nuestro. Pero, claro, si haces una etiqueta las frutas son muy llamativas, muy tal... Es que a nosotros nos ha pasado en la escuela. Ya, lo digo por eso. Es que a ver, nosotros el tema del producto... Claro, cuando tú diseñas algo, esto no es ciencia, son artes aplicadas, ¿vale? Cuando un cliente se pone en tus manos, en el caso de bodegas, por ejemplo, ¿no?
y quieren un rediseño, un nuevo proyecto para un vino, claro, lo que tú hagas, nosotros hacemos lo que mejor podemos hacer según un briefing que nos plantean y cuál es la mejor solución que nosotros podemos dar. Si luego el precio está disparado, si el distribuidor no vende, si el vino sabe a corcho, si el corcho es una mierda. La mayoría de veces no probamos ni el vino, ¿eh? Es como, es que yo ahí no puedo hacer nada. Hombre, le podría decir, tío, es que este vino es una puta mierda. Podemos ser partícipes de un engaño. O sea, en cierto modo, si alguien te está vendiendo la moto, no sé qué, y tú estás haciendo un diseño porque te lo pide el cliente así, es decir, te dice, no, es que este vino va a ser tal, yo lo voy a vender, y que una etiqueta, pues bueno, si el briefing es ese, nosotros cumplimos briefing. Ahora, lo que le meta dentro. Claro, el problema lo va a tener él. O sea, sí. Porque venderá la primera botella por el diseño, la segunda no la va a vender, porque cuando lo prueban van a decir, yo no vuelvo a ver esto. Claro. Entonces ahí, pues bueno, tenemos un diseño muy bonito en la web, pero no lo podremos disfrutar en los bares, que es lo que nos gusta, disfrutar en los bares, en las tiendas, ir y verlo, porque si no le funciona, pues no se vende. Si no se vende, es que pues eso nos ha pasado, ¿no? Cuando trabajas en el mundo del vino y te metes en este sector, es que ves que, sobre todo en Rioja y pasa también en otras DOs con tanta capacidad, o sea, hay tantísimas formas diferentes de mover el modelo vinícola, o sea, de gente desde grandes bodegas centenarias que llevan toda la vida haciendo vino de una forma que solo tienen 3-4 marcas, el distribuidor que hace Parapor, que tiene 100 marcas y no elabora en ningún sitio y está todo el día comprando y vendiendo vino, desde la gran corporación empresarial que se dedica a miles de negocios y tiene bodegas y las gestionan equipos de marketing. O sea, hay tantas formas diferentes de venderlo que cada briefing es que es diferente. Al final, siempre te soluciona el mismo problema, es vender vino de Rioja principalmente, ¿no? Es como, todos te van a contar lo mismo, aunque sean diferentes tipos de empresa, ¿no? Pero digo, al final es que si el producto que está dentro no lo saben hacer mejor, no quieren hacerlo mejor o por precio es lo que tienen que vender, nosotros contra eso no podemos pelear. Al final. A ver, yo quería preguntar aquí. Hola. El tema de la cerveza Dolina. Sí. El hecho de usar una tinta especial que luego se tenga que rascar y demás para descubrir más información sobre la botella, a la hora de embalarla, o sea, del juntar botella con botella y demás... Complicado. No es fácil. Claro, el tema de si se estropea un poco la sorpresa porque por el roce entre una botella y otra o cómo esté embalada se rasca la tinta y demás. Pues eso... Todo lo que tiene... O sea, cuando experimentas, lo que hay es el riesgo. O sea, pues hubo que imprimir unas etiquetas, hubo que repetirlas porque la densidad de la tinta le pasabas la uña, se rascaba. Entonces, claro, lo fácil para no equivocarse es hacer lo que ya otra gente ha hecho, y entonces cuando te metes en jardines de estos no sabes un poco lo que te va a pasar, pero esto es parte del atractivo también. Entonces al final lo conseguimos solucionar, pero con mucho curro por nuestra parte y el de la imprenta, que los volvimos locos. Claro. Al final, cuando haces proyectos así, tienes que contar con buenos impresores y con buenos colaboradores, ¿no? En este caso, la imprenta que hizo las etiquetas de Dolina, ya cuando la conocíamos ya sabíamos que era una imprenta que se especializaba de alguna manera en proyectos complejos, ¿vale? Entonces dijimos, vale, es complejo, pero complejo de cojones. Que se hace una tinta que sea serigráfica, que se pueda rascar, pero que se pueda rascar de tal manera que cuando la cuando la metas en la caja y la saques, no se raye. La tienes que rayar tú de manera intencionada con el dedo o con una moneda. Entonces, claro, voy a hacer un montón de pruebas porque es una tinta que no es complicada, pues es una tinta que depende del tiempo que lleva impresa, se va secando y entonces va cogiendo más dureza. Entonces, claro, el tema de los aditivos de las tintas tal, el tío iba probando, entonces hacía bobinas y las dejaba un tiempo. Entonces íbamos viendo, testando cuál era la densidad de dureza de esa tinta hasta que encontramos una que funcionaba bien. Hombre, no es indestructible. O sea, hay veces que la sacas de manera muy brusca y tal y puede saltar algo, pero el 90% de las cervezas salen perfectas de la caja. Gracias. Ya está, ¿no? Se han acabado las cervezas. Sí. Hay más preguntas. Eso es confidencial. Sí. Sí, tenemos en mente muchos. Lo que pasa que, claro, el cervecero tiene que... O sea, una cosa es, por un lado va el tema de la imagen, el diseño, que nos encantaría llegar al 31 lo antes posible, pero hay que llenarlas de cervezas que él haga que sean interesantes para vender. Entonces, pues bueno, no sé, supongo que sí, molaría hacer un José, hombre, claro, y un Jordi, o Pilar y San Rocío, Juan, Macarena. Rocío, o sea, también que haya chicas, también tiene que tener amigas, ¿no? Claro. Entonces, Macarena, o sea, bueno, no sé, algo de Andalucía, la Virgen del Rocío, o Santa Teresa, no sé, ya veremos. Pero hay que llegar a 31, o sea que, y no podemos repetir días, o sea que...
Una pregunta más, y que no es interesada, porque ya veo que no quedan cervezas. Y es que vosotros dibujáis mucho cuando estáis en la fase creativa o la fase donde hacéis las ideas. Como no hemos visto bocetos, pues y sí los hay, estamos en una escuela. Sí. Pues sí que los hay, y estuvimos a punto de ponerlos, pero al final, tal y como lo habíamos enfocado un poco el hilo de la historia, dijimos, esto parece a veces como para demostrar que tal, pero algunas veces... No, depende de los proyectos. O sea, hay proyectos que llevan un montón de dibujos bien bebido. Todo bien bebido está hecho a mano. O sea, y nosotros lo que hicimos fue, primero, un montón de bocetos de cómo podía funcionar, o sea, de layout diferentes, de cómo podían ser esas tipografías, qué tipo de dibujos van a ir. Y luego, una vez que lo decidimos, tenemos un montón de papeles, escaneamos tipos y con acetatos dibujamos con acrílicos todas las tipografías, todos los muñequitos, todo, y luego lo montábamos. Lo escaneamos otra vez todo pintado a mano. Somos muy analógicos, cuando el trabajo lo permite somos muy analógicos, o sea, nos encanta dejar el ordenador, mancharnos las manos de tinta, dibujar, recortar, pegar, salir a hacer fotos. Hay proyectos que lo requieren y proyectos que no, pero vaya. Hay veces que nos gustaría poder seguir trabajando con Freehand 3. O sea, que todo lo que hagamos en el estudio se puede hacer con Freehand 3. Sí, porque y lo que no se puede hacer con Freehand 3, nada, no nos interesa. Es como porque entonces eso quiere decir que conceptualmente estará mejor armado, porque de hecho nosotros al Illustrator le sacaremos que un 5% de lo que se puede hacer. Es que siempre hacemos ¿no? Como decir, sota, caballo y rey se dice mucho por allí, pues es como siempre lo mismo. Y sí, a veces dibujamos más, a veces menos, a veces Javi sí es más de dibujar, no sé qué, yo soy más de que me voy a pensar, no sé. Depende, en cada curro lo hacemos de una manera o de otra. Sí, pero es fundamental, hay que hacer bocetos. Hay que hacer muchos bocetos. No perder el lápiz y el papel.